Bienvenidos a la webinar sobre carne de cerdo y derivados, su valor nutritivo y composición en el marco de una dieta saludable. Soy la doctora Carmen Vidal Carou, catedrática de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Barcelona, y soy la encargada de transmitirles los contenidos de este webinar, que tendrá una duración aproximada de 20 minutos. En la parte derecha de sus pantallas encontrarán una ventana en la que podrán participar durante el webinar. Para darles una atención personalizada, iremos respondiendo a sus consultas a través de la opción Preguntas de esta misma ventana. Irán recibiendo las respuestas a las preguntas que nos vayan enviando. En el caso de no haber obtenido la respuesta durante la emisión, recibirán un correo electrónico de forma individual en las próximas horas. También pueden acceder a la opción Documentos, en la que encontrarán información adicional de interés. La carne de cerdo de capa blanca es una de las carnes más consumidas en el mundo, ya sea en forma fresca o en forma de sus derivados. Son productos de alto valor nutritivo, siempre en el marco de una dieta variada, equilibrada y saludable. La carne de cerdo es, según datos del Magrama de 2015, uno de los productos más consumidos en España, con un consumo medio por cápita de 11 kilos año. Esto representa un consumo de 2 raciones a la semana, cada ración de 125 gramos. El número de productos cárnicos derivados del cerdo es muy amplio, pero los que tienen mayor aceptación y mayor consumo en España son el jamón cocido y el jamón curado. Según los datos del Magrama, el consumo de derivados cárnicos en España es de una media de 39 gramos al día, lo cual es perfectamente compatible con una dieta variada y saludable. Respecto a la composición de la carne de cerdo, hay que destacar en primer lugar su contenido en proteínas de 16 a 20 gramos por 100, pero sobre todo, a más de la cantidad, lo que es importante es que son proteínas de un elevado valor biológico, es decir, que son proteínas que tienen una composición en aminoácidos que se asemeja mucho a la composición de nuestras propias proteínas. Además de las proteínas, en la composición de la carne de cerdo hay que destacar su contenido en elementos minerales, especialmente hierro y zinc. Son importantes estos dos elementos minerales porque son mucho más importantes en los productos de origen animal y son mucho más escasos en productos de origen vegetal. En particular, el hierro es un elemento mineral fundamental para la salud y para evitar algunos problemas carenciales. Y el hierro de la carne es el hierro que mejor podemos aprovechar. Es un hierro que está en forma hemo, a diferencia del hierro que se encuentra en productos de origen vegetal, que está en una forma química que es más difícilmente asimilable por el organismo. También hay que destacar en el valor nutritivo de la carne de cerdo su aportación o su contenido en vitaminas del grupo B, y especialmente destacable sería su aporte de vitamina B12, ya que es una vitamina que también solo encontramos en productos de origen animal. Las vitaminas del grupo B son fundamentales para el metabolismo energético, así como para el buen funcionamiento del sistema cardiovascular, del sistema inmunitario, del desarrollo cognitivo, etc. Hay toda una serie de propiedades, de funciones que están reconocidas con una evidencia científica suficiente y que han sido reconocidas por la Autoridad Alimentaria Europea para poder hacer alegaciones de salud en este sentido. El otro componente de interés de la carne de cerdo es su grasa, si bien hemos de destacar que la grasa es el componente nutritivo más variable. La cantidad de grasa depende, en primer lugar, de la raza del animal, depende también de la edad, depende muy especialmente de la alimentación del animal, de la composición en grasa del pienso, etc. Podemos encontrar además diferencias muy importantes en cuanto al contenido en grasa dependiendo de la parte que se considera. Así, en las partes más magras el contenido en grasa es de poco más de 2%, mientras que en las partes más grasas podemos llegar a valores rondando el 30%. Pero más importante que la cantidad de grasa es la composición de la grasa o su perfil. Como sabemos, la grasa puede estar formada por 3 tipos de grasas: saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, la grasa de la carne de cerdo es una grasa en la que predominan la fracción insaturada. En los últimos años, además, ha mejorado el perfil de la grasa de la carne de cerdo
precisamente porque se ha cambiado, se ha modificado la alimentación, se han modificado los piensos de estos animales, aumentando la proporción de grasa insaturada. El cerdo es un animal monogástrico y por tanto es mucho más fácil que en otros animales, en los rumiantes, cambiar la grasa de su composición, de su carne, en función del tipo de grasa que se encuentra en el pienso que consumen. Como podemos ver en la gráfica, además de las diferencias en el contenido de grasa en las diferentes partes del cerdo, la chuleta, el lomo, la panceta, el solomillo, podemos apreciar que la proporción de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados se mantiene independientemente de la parte que se considere, y podemos apreciar que el contenido mayoritario es de ácidos grasos monoinsaturados, se considere la parte que se considere, seguido por el contenido de ácidos grasos saturados y por el de ácidos grasos poliinsaturados en último lugar. Este perfil lipídico se mantiene en los diferentes derivados cárnicos. Así podemos ver en esta tabla que jamón serrano, jamón cocido, lomo embuchado, chorizo, salchichón, salchichas, aunque tienen diferente cantidad de grasa, su perfil en cuanto al tipo de grasa es similar en el sentido de que en todos los casos predominan los ácidos grasos monoinsaturados, la grasa saturada, en segundo lugar se encontraría la grasa saturada y en tercer lugar los ácidos grasos poliinsaturados. Destaquemos por último que la carne de cerdo tiene una buena digestibilidad y que además su sabor es muy aceptado por la mayoría de la población, que permite una gran variedad de preparaciones culinarias que pueden adaptarse a muy diversas situaciones y gustos particulares. En realidad, más que de alimentos cardiosaludables, lo correcto sería hablar de alimentación cardiosaludable o incluso más, de estilos de vida cardiosaludables. Las enfermedades cardiovasculares son una de las enfermedades más prevalentes en las denominadas sociedades desarrolladas y también en Europa, en donde se registran más de 4 millones de muertes por estas enfermedades al año. Se conocen relativamente bien los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y entre estos podemos destacar, por una parte, la genética, la actividad física o el sedentarismo, la alimentación, el hábito tabáquico, el consumo elevado de alcohol, etc. Igualmente, también sabemos que un marcador del riesgo cardiovascular son los niveles de colesterol plasmático y que este colesterol plasmático puede elevarse cuando hay una ingesta elevada de grasa saturada. Al igual que hemos comentado que la alimentación puede ser un factor de riesgo cardiovascular, también hay que mirarlo desde el otro lado y pensar que la alimentación puede ser un factor de protección frente a la enfermedad cardiovascular. Y en este sentido, una de las claves es una dieta en la que la proporción de grasa saturada no sea demasiado elevada. Es en este sentido donde la carne de cerdo puede contribuir, porque ya hemos comentado antes que su contenido en grasa saturada es claramente inferior al que tiene el conjunto de grasa monoinsaturada y poliinsaturada. Podemos ver en esta gráfica que el perfil lipídico que se recomienda en una dieta saludable es del orden de un 44% de ácidos grasos monoinsaturados o de grasa monoinsaturada, un 33% de grasa saturada y un 23% de grasa poliinsaturada. E igualmente podemos apreciar que este perfil, estos porcentajes, se ajustan en gran manera al perfil lipídico tanto de la carne de cerdo como de los diferentes derivados cárnicos. Un último aspecto a considerar respecto a la salud cardiovascular y la grasa de la carne de cerdo es la ausencia de grasa trans. Como sabemos, la grasa trans es muy heterogénica y por tanto es uno de los principales factores de riesgo dietético en cuanto a la enfermedad cardiovascular. Como resumen, en la tabla se comparan las recomendaciones para una alimentación saludable y cómo la carne de cerdo encaja en estas recomendaciones. Así, respecto a los lípidos o la grasa, se recomienda que haya un consumo moderado, pero muy especialmente que la calidad de la grasa sea adecuada en el sentido de que haya una proporción suficientemente elevada de grasa monoinsaturada. Vemos, como hemos comentado antes, que la grasa de cerdo responde a este perfil, ya que predomina la grasa monoinsaturada.
Aunque el colesterol de los alimentos no es el principal factor que determina la acumulación de colesterol plasmático, porque ya hemos dicho que era la grasa saturada, también es recomendable no superar una ingesta de 300 miligramos de colesterol al día. En este sentido, vemos también que la carne de cerdo tiene un aporte inferior a 60 miligramos de colesterol y, por tanto, también se ajustaría a estas recomendaciones de dieta saludable. Respecto a las proteínas, las recomendaciones para una alimentación saludable nos dicen que tienen que representar entre un 12 y un 15% del valor energético total. Y también nos recomiendan que sean proteínas tanto de origen animal como vegetal. En este sentido, recordemos que la carne de cerdo es una fuente importante de proteínas de elevada calidad nutricional. Por último, para una alimentación saludable también se recomienda que haya un consumo moderado de sal. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, este consumo debería ser inferior a los 5 gramos de sal al día. En este sentido hay que destacar que la carne, como carne fresca, tiene un contenido bajo en sal perfectamente compatible, aunque hay que prestar atención lógicamente a la sal que se utilice para aliñar o para cocinar. Y en este sentido también hay que decir que en el caso de los derivados cárnicos que requieren sal para su proceso de elaboración y para garantizar su estabilidad y su conservación, el consumo lógicamente ha de ser más moderado, especialmente por parte de aquellas personas que tengan que controlar por prescripción médica la cantidad de sal en la dieta. Precisamente en el ámbito de la innovación quisiera destacar que en el sector cárnico, en el sector porcino, se está trabajando actualmente en el desarrollo de productos derivados cárnicos con contenido reducido en sal y también con menos grasa. Y igualmente es destacable que hay diversas líneas de trabajo encaminadas a obtener productos con una composición lipídica aún más mejorada en el sentido de aumentar más la fracción poliinsaturada, concretamente con omega 3. Quisiera, no obstante, destacar la diferencia entre un contenido reducido en sal y un bajo contenido en sal. Así, un contenido reducido en sal quiere decir que el producto tiene un 25% de sal que el producto convencional, mientras que para poder declarar un producto como bajo contenido en sal, este no debe superar los 0,3 gramos por 100. Para finalizar, quisiera destacar que la carne de cerdo forma parte de nuestras costumbres alimentarias tradicionales y que está perfectamente integrado en lo que denominamos dieta mediterránea, que también sabemos por otra parte que en base a numerosos estudios tiene un efecto saludable reconocido como protector además de muchas enfermedades frecuentes en la población actual. Desde el punto de vista de recomendaciones de consumo, en este marco de dieta mediterránea, de dieta saludable, se recomienda un consumo de 3-4 raciones de carne a la semana, de las cuales hasta 2 deberían ser de carnes blancas. En este sentido, también quisiera recordar que, como hemos visto al principio, la carne magra de cerdos, de las partes magras, en cuanto a su composición nutricional, es muy similar a la carne blanca, a la carne de pollo, y por tanto serían perfectamente sustituibles y equiparables. Recordar también desde un punto de vista gastronómico que la carne de cerdo permite una gran variedad de preparaciones que pueden además ser realizadas con poca grasa, lo que encajaría con las dietas de aquellas personas que por la razón que sea deben moderar la ingesta de grasa. Igualmente la carne de cerdo permite la posibilidad de aliñarlo con especias que nos permitirían mantener unos sabores valorables desde el punto de vista gastronómico sin aumentar la cantidad de sal, lo cual es especialmente adecuado para aquellas personas que por la razón que sea deban reducir la ingesta de sal. Agradecemos su asistencia y atención y esperamos que este webinar sobre la carne de cerdo les haya resultado interesante.